Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo con la palabra del Señor, confiando en que Él nos va a guiar, a ministrar. Y no es algo que ustedes no sepan, pero es una palabra que Dios me ha ministrado, y vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, te pedimos que tu palabra entre, que podamos conocerte más, que tú puedas clarificar tu verdad en nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, vivir y predicar tu verdad tal como es, Señor. Quita toda confusión, toda teoría, todas ideas, cada día de nuestra vida que no están en tu palabra, Señor. Y renueva nuestra mente, Padre, cada día, Señor, a medida que pasamos tiempo contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pues quiero platicar con ustedes algo importante. Ahorita me viene este versículo en mi mente que está en Judas, que es un libro de un solo capítulo, que está precisamente antes de Apocalipsis. Y en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aquí Dios nos exhorta a contender ardientemente, o sea, con pasión por la fe que nos ha sido dada, por esa fe genuina, por esa fe que es de Cristo, esa fe que no es contaminada, o sea, por la verdad del Señor. Y hay una palabra que me llama mucho la atención, que se usa y cada vez cobra como más auge aún dentro de la iglesia, es la palabra potencial. ¿Ustedes han escuchado la palabra potencial? ¿Sí? ¿Saben qué es potencial? ¿Qué es? Capacidad, unos dicen que es capacidad. ¿Qué más? Fuerza. Bueno, potencial. Una frase muy común que escuchamos acerca de la palabra potencial es cuando se habla de los jóvenes, ¿no? Dicen, los jóvenes tienen un gran potencial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es potencial? Bueno, yo busqué esta definición de potencial y es o está definida como fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin, aunque aún no se ve o se ha manifestado, ¿sí? Sus potenciales o lo manejan como una capacidad que alguien tiene, una posibilidad que alguien tiene que aún no se ve, que aún no se manifiesta, pero que esa persona tiene ese potencial, ¿sí? Entonces, esta palabra pues se usa mucho los comunicadores, ahora que cada vez proliferan más motivadores, terapeutas, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está en todas partes, en redes sociales, en libros, dando conferencias de autoayuda, ¿sí? De cómo desarrollar tu potencial? Y ese tipo de pláticas o expresiones cada vez también se utilizan en las congregaciones y nos hablan de un potencial. Entonces, creo que es importante entender qué nos dice Dios de este potencial, porque el hombre, vivimos en una sociedad humanista, ¿sí? Donde el centro de todo, ¿quién es? El hombre y la mujer, ¿sí? El yo, precisamente el yo desarrollarme, el yo estar bien, el yo ser feliz, el yo tener éxito, el yo hacer esto y el otro, ¿no? Entonces eso es lo que la sociedad nos habla, eso es lo que el mundo nos habla,
Pero ¿qué Dios nos dice acerca de ese potencial? Primero, quiero que vayamos a Santiago, que son versículos que siempre los tengo muy presentes y sé que los he compartido una y otra vez con ustedes. Pero yo al menos creo que no hay palabra de Dios que sea importante leer y releer, ¿no? O sea, se olvidan las cosas y regresamos a esta verdad. Y este capítulo 3 de Santiago, nos habla algo que es muy importante para entender este tema. Capítulo 3, versículo 13. A partir del versículo 13, ¿ya lo tienen? Sí, amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, me gusta mucho, a mí me aclara muchas cosas este capítulo, estos versículos, porque me definen que hay dos tipos de sabiduría que a veces mezclamos, ¿sí? Pero aquí hace una separación. Hay una sabiduría que es terrenal. Esa sabiduría que es terrenal en el versículo 15, ¿sí estoy bien en el 15? Sí, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y todavía la hace animal, o sea, humana, ¿sí? Diabólica. Porque esa sabiduría no genera buenos frutos, esa sabiduría genera celos, genera contención. Y dice que en esa sabiduría terrenal hay perturbación y toda obra perversa. Fíjense que la palabra perversa en el original significa literalmente inservible. Entonces entiendo esto. Hay una sabiduría, hay un conocimiento humano que no proviene de Dios, que es terrenal, pero nos dice que tiene algo, es inservible. ¿Qué quiere decir inservible? Que es una sabiduría que en algunas ocasiones, esa sabiduría no es mala en sí misma, pero no sirve para nada eterno, ¿sí? No sirve para nada eterno. Hoy en día tenemos más universidades, más cursos. Hay unas páginas buenísimas en internet, no me acuerdo cómo se llama, creo que una se llama Coursera, algo así. Hay otras páginas buenísimas que tienen muchísimos cursos y muchos de ellos son gratuitos o a bajísimo costo y puedes tomar cursos de muchísimas cosas, de idiomas, de tantas cosas. Hoy en día tenemos tanta información a nuestra disposición, pero díganme ustedes si no, es el tiempo en que la maldad se ha incrementado. Recientemente estaba yo comiendo con unas personas por temas de trabajo y en la comida empezaron a sacar, empezaron a salir temas acerca de la maldad, de los hijos que ya no salen, que tienen temor por sus hijos, etcétera. Y alguien preguntó, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿La maldad se ha incrementado? ¿Una opción? Preguntó esta persona. O segundo, la maldad sigue igual que antes, pero la diferencia es que hoy tenemos tantos medios de comunicación en vivo que cualquier persona levanta su teléfono y graba algo que está pasando y que por eso estamos como más conscientes de tantas cosas, no porque se haya incrementado la maldad, sino porque ahora los medios de comunicación pueden transmitir
en fracción de segundos todos los eventos que están ocurriendo que antes no nos enterábamos. ¿Ustedes qué piensan? Las dos cosas, ¿verdad? Bueno, entonces alguien de ahí dijo, yo contesté como algunos de ustedes, yo dije, yo creo que son las dos cosas. Se ha incrementado, pero también las vemos más. Y hubo alguien que dijo, yo la verdad creo que se ha incrementado. Todo esto es en inconverso, ¿sí? Nadie conocía la palabra, este fue un tema así, pero me di cuenta que ellos, al menos el que hizo la pregunta, estaba totalmente consciente que la maldad se ha incrementado. Y entonces me hace pensar esto, ¿cómo es posible que tenemos tanto conocimiento, tantas escuelas, tantos libros? La gente se cree muy informada, la ciencia ha avanzado tremendamente, hermanos, tremendamente. O sea, parte de mi trabajo es visitar muchas plantas, visito muchos procesos de manufactura interesantísimos, o sea, me quedo sorprendida de la capacidad intelectual que Dios le ha dado al hombre para desarrollar las cosas que veo, me quedo sorprendida. Y cada vez estamos aceleradamente creciendo en conocimiento, pero también creciendo ¿en qué? En maldad. Entonces, esa sabiduría es, como dice ahí, perversa, es inservible. Pero hay otra sabiduría que es totalmente opuesta, porque esa sabiduría es de lo bajo, terrenal, humana y hasta diabólica, pero hay una sabiduría que dice que es de lo alto, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? Por eso hay un versículo que dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque más altos, ¿sí? Son mis pensamientos que tus pensamientos. Entonces, esta sabiduría de Dios es una sabiduría de lo alto y describe que es pura, es pacífica, es amable, es benigna y está describiendo a Cristo, ¿sí? Él es puro, Él es pacífico, Él es amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Entonces, tenemos que dividir lo que la sabiduría humana nos enseña de lo que la sabiduría de Dios nos enseña y vemos que están años luz de diferencia. El hombre nos enseña que tenemos un potencial tremendo. Y hoy en las iglesias nos hablan de ese potencial, ¿sí? Un potencial para desarrollar, un potencial para ser usados por Dios, un potencial para hacer tremendas cosas que ya recientemente compartí acerca de qué dice Dios de las cosas grandes. No pienses cosas, no busques grandezas, ¿verdad? Hay una cosa grande que ya nos pasó y ese se llama Señor Jesucristo viniendo a nuestra vida. Entonces, eso de desarrollar el potencial. Escuchaba yo a un sacerdote de la religión tradicional enseñando acerca de la Biblia y utilizando Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y diciéndole a la gente, con este versículo, fíjense cómo un versículo sin conocer la palabra desvirtúa totalmente las cosas. Diciendo, Dios dice que Dios creó, dice, el hombre es bueno en y por naturaleza. ¿Qué piensan ustedes? Por eso decía, necesitamos desarrollar el potencial porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y entonces somos buenos. El problema es que cuando nos quedamos en Génesis 1 y no vamos a toda la Biblia, pues ya no supimos qué siguió, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo, vemos que el hombre y la mujer pecaron contra Dios y en ese momento se ocasionó
una cosa tremenda en todo el cosmos, en todo el mundo, que afectó toda la tierra y afectó al hombre, y en ese momento se produjo una separación de Dios, y entonces el hombre perdió esa naturaleza santa de Dios y no volvió a ser el mismo. Entonces quiero que vayamos tantito a Eclesiastés, capítulo 9. Dice el versículo 10, 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, si lo leemos desde el versículo 9, dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Ahora, cuando en la Biblia, en este capítulo, nos habla de vanidad, la palabra vanidad en el original es vapor. Siempre en este libro, cuando habla de vanidad, no habla de vanidad cuando tú dices, ay, es muy vanidosa. O sea, cuando decimos que alguien es muy vanidosa, muy vanidoso, pensamos que está pensando en su físico, que se ve bien todo el tiempo. No. En este versículo, en todo el libro de Eclesiastés, la palabra vanidad habla de vapor. O sea, que la vida es como un vapor. ¿En qué sentido la vida es como un vapor, hermano? Cuando tú te bañas con agua súper caliente, súper rica, que sale vapor, por más que tú lo quieras agarrar, ¿qué va a pasar? Pues nada, ¿verdad? Se va a ir. Así es tu vida. Por mucho que tú la quieras preservar, tu juventud, tú nada más agarra tus fotos de hace tiempo y vas a ver cómo se te fueron todos esos años. Hoy mismo no podemos tomar el día de esta mañana o no podemos, ¿sí? Corre y no podemos detener nada, no podemos abrazarnos de nada, es como vapor. Por eso dice vanidad, que te son dados, pero aquí la clave, ¿sí?, de este libro, tenemos que entender para leer el libro de Eclesiastés que muchos de los versículos de este libro traen un enfoque debajo del sol. ¿Qué quiere decir? Que Dios, a través de Salomón, que es el escritor de este libro, nos hace analizar una perspectiva debajo del sol, o sea, abajo del sol está la tierra. En otras palabras, si cortáramos la eternidad, si pensáramos que solamente existe el hoy y el aquí, ese es el enfoque, ¿sí? Si solamente existe el hoy, ¿sí? Porque dice, da debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, otra vez el énfasis. Entonces, desde la perspectiva terrenal, ¿sí? No desde la perspectiva de que Dios nos enseña que hay una eternidad, hermanos. Si vemos la vida sin Dios, si viéramos tantito la vida como antes de conocer a Dios, como mucha gente dice, pues quién sabe si va a haber mañana, quién sabe qué va a pasar después de que yo me muera. Y la gente que tiene esa perspectiva, que no ve más allá del sol, hay un canto que nos gusta mucho que se llama Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Esa es la perspectiva del Hijo de Dios. Pero los que no tienen esa perspectiva es debajo del sol. Y debajo del sol se dice esto, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu potencial. ¿Sí? Hazlo según tu potencial,
porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y es lo que se enseña en el mundo, ¿sí? Desarrolla el potencial aquí y hoy. Haz todo lo que puedas hacer. Disfruta todo lo que puedes disfrutar, porque la vida se pasa rápido y el día que te mueras se acabó todo. Entonces el enfoque es desarrolla todo lo que puedas, todas tus fuerzas, es lo que está diciendo. Según tus fuerzas, significa según tu potencial, porque después de muerto, pues no hay nada. Dice el 11, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros de la carrera, ni de la guerra, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es muy interesante este libro de Eclesiastés, muy interesante, de verdad les recomiendo mucho que lo lean, lo mediten, porque aquí viene otra reflexión. Te puedes esforzar muchísimo, puedes esforzarte lo más que tú puedas y hacer que todo lo que tienes en control tenga los parámetros para alcanzar el éxito, pero te da esta sorpresa a la vida, que ni de los ligeros es la carrera, o sea, por mucho potencial que alguien tiene con todo y eso, puede que no logre sus metas, ¿sí? Ni la guerra de los fuertes. Puede haber países tremendamente fuertes y a través de la historia hemos visto potencias que se han levantado, que han pensado que nadie podría derribarlas y han desaparecido. Si ustedes se ponen a estudiar la historia universal y las guerras, van a ver imperios que ya no existen. Si tú te pones a ver los mapas geopolíticos, vas a ver todos los cambios que han sufrido, porque los que eran grandes potencias ya no lo son. Y tenían todo el potencial para dominar y no lo lograron. Dice, ni de los prudentes las riquezas, ¿no? O sea, por mucho que tú desarrolles, te dicen en la vida, desarrolla todo tu potencial, porque luego ya después te vas a morir, pero a la vez te está diciendo, a final de cuentas, aunque tú desarrolles todo tu potencial y creas que tienes toda la capacidad, aún así puede que no logres nada, porque dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. No vivimos por suerte, pero hasta los economistas hablan que hay una mano invisible que mueve las cosas. Dios controla todas las cosas. Entonces, es algo que a mí se me hace muy interesante, y alguien que te habla, desarrolla tu potencial aquí en la tierra para que crezcas, para que te desarrolles, para que seas exitoso, para que logres grandes cosas. Vamos a ver el resultado de este mismo escritor en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. ¿Sí? Alguien que pudo desarrollar todo su potencial, sus capacidades humanas que Dios le dio, si podemos verlo así. Dice versículo 9, y fui engrandecido, dice el rey Salomón, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, o sea, desarrolló todo su potencial, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces de repente nos encontramos que aún en las iglesias nos animan a desarrollar todo nuestro potencial. Y tenemos a un ejemplo de un hombre que desarrolló todo lo que pudo en sus capacidades y que obtuvo. Dijo, me di cuenta que todo era vanidad, o sea, todo era como humo, ¿sí? Nada lo podía retener, nada lo podía conservar, y era aflicción de espíritu y sin provecho.
Y después dice el versículo 17, aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. He escuchado grandes personas, que digo grandes, personalidades famosas que han logrado cosas más allá del promedio de una persona, que les llaman personas exitosas, que aparentemente todo lo tienen, pero aún ellos en momentos de su vida se levantan frustrados porque no le encuentran sentido a la vida. Ya hice esto, ya logré el otro, ¿sí? Conocido gente que me sorprende lo mucho que me costó a mí estudiar la carrera y lo mucho que me cuesta estudiar, y gente que tiene 3 maestrías, ¿no? ¿Han conocido a esas gentes? Que son hasta tienen doctorado y aún así se sienten vacíos. Hay gente, hermanos, que logra grandes posiciones en el gobierno, gente que logra un éxito. Me acuerdo este hombre, por ejemplo, que según era hasta comediante muy famoso, Robin Williams, creo que se llamaba, que se suicidó. Y así vemos muchísima gente que en la cumbre del éxito se suicida. Y la gente se pregunta por qué. Me acuerdo que hace 2 años, 1 año se mató una modelo en Nueva York, creo que se aventó de un edificio. Y la gente estaba conmocionada diciendo, pero lo tenía todo. Era bella, era exitosa, tenía una carrera. Decían, ¿cómo es posible que esta mujer de 20 y tantos años se suicidara si lo tenía todo? Me preocupa escuchar que aún dentro de los templos nos inviten a desarrollar el potencial de la manera humana cuando eso nos lleva a un mayor vacío. Y muchos, amén. Dice la Biblia que examinemos todo. Necesitamos el discernimiento de Dios. La Biblia nos habla cuál es el verdadero potencial del hombre sin Dios. Y ustedes ya lo saben. Se los voy a recordar nada más, porque yo sé que lo saben todos ustedes. Vamos a Romanos capítulo 3. ¿Quieres hablar de la capacidad que tiene el hombre sin Dios? ¿De qué es capaz el hombre sin Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muy diferente a lo que este señor que se dice sacerdote ministraba, diciendo que el hombre es bueno y la mujer es buena en naturaleza. Yo encuentro en la palabra de Dios que el salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Y Romanos dice, no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción, se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Recuerdas que la sabiduría terrenal tenía una característica? Dice que era perversa. Y en el literal comentamos que era inservible. Inútil. Pero es que ¿cómo yo soy inútil? Si yo soy un excelente arquitecto, ¿no? Mira las casas que he hecho, mira los edificios que he hecho. ¿Cómo voy a ser inútil? Bueno, entiende que esta inutilidad tuya es que eres inútil para las cosas eternas. Tu enfoque está aquí, en lo que hiciste aquí, y todo esto se va a acabar. Todo lo que vemos es temporal. Inútiles para
buscar a Dios, inútiles para vivir una vida de acuerdo a Dios, inútiles para lograr una eternidad con Dios, imposible está en el hombre. Por eso repite, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hubo un joven que tuvo el atrevimiento hace como 2000 años de acercarse a Jesús creyéndose muy bueno, muy excelente, ¿no? Y se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? Nadie es bueno, sino ¿quién? Dios. Él era Dios. Pero el Señor discernía que ese joven venía creyéndose como bueno. Y ese es el mayor impedimento que tenemos para acercarnos al Señor. El mayor impedimento que tenemos para acercarnos a Dios es pensar que somos buenos. Yo creo que muchos cuando escuchaban el testimonio del pastor Jorge Inurreta decían, ay, pero yo no fui como él, ¿no? Yo no fui tan malo. Yo nunca fui un borracho como ese pastor. No, tremendo, yo no. Yo si acaso una copita social. Nunca le he hecho nada a nadie, nunca he matado a nadie. Yo soy gente de bien, trabajo. Qué bueno. Pero tu maldad, ¿sabes en qué consiste? En no buscar a Dios. ¿Y por qué es maldad? Porque es rebeldía. Porque tú te debes a aquel que te hizo y a aquel que te formó. Y entonces, dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Ay, no, pero yo no he matado a nadie, pero no necesitas matar a nadie porque agarras esa lengüita que tienes y mira, acabas, ¿no? Cuando voy a veces a desayunar, alguna vez entre semana, que me invita la pastora Vicky, y hay mesas de mujeres ahí, jajaja, jaja, digo, Señor, qué miedo, ¿no? Unas carcajadotas y yo no quiero ni oír de qué se ríen. Porque en una sentadita, sin Dios, ¿qué hablamos? ¿No? Recortamos y acabamos con todo el mundo, ¿no? Desde el artista hasta la vecina, hasta la que no conoces y ya todo el mundo platicó hasta de gente que nunca has visto en tu vida y grosería tras grosería. Hoy en día, hermanos, ni siquiera las groserías están censuradas ya ni en las noticias. No puedes escuchar ya un programa de noticias sin groserías, ¿o no es cierto? Hasta los diputados y senadores dicen groserías en público. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ay, pero qué bonita te ves, ¿no? Queda pésimo lo que trae, pero bonita te ves. Ojalá que se lo vuelva a poner porque se ve ridícula, pero hermosísima. Comadre, hermosísima te ves, bellísima, ¿no? Hasta ahí en el Facebook suben fotos que no se ven bien y preciosísima, ¿verdad? Hermosísima. Sepulcro abierto su garganta, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Alguien dice que estos versículos es la radiografía del hombre. Una radiografía son rayos X que te hacen y te revelan lo que hay adentro de alguien. Tú vas y te haces una radiografía porque me siento me veo bien, pero te hacen una radiografía y te dicen, híjole, traes un tumor, traes el corazón así, traes esto, traes el otro, y bueno, traes cosas tremendas ahí que no se ven, pero existen. Hermanos, esta es la radiografía del hombre sin Dios. En otras palabras, el hombre sin Dios tiene un potencial de hacer mucho daño. Por eso es la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo le puedo decir a una sociedad que es por naturaleza buena? Si la sociedad se ha corrompido, ¿y por qué se ha corrompido? Porque ha nacido en pecado. Tenemos una naturaleza inclinada al mal. Ve conmigo a Romanos 7:21, por favor. Aquí está el mismo apóstol Pablo revelándonos una lucha interior. Versículo 21 del capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay personas que se han ido a unos lugares que en algunas religiones le llaman monasterios, alejadísimos del mundo, en lugares que ustedes no se pueden imaginar. Les voy a compartir, a platicar o enseñar una vez una fotografía que tomé en una parte de Israel, donde tú ves puro desierto, estás en medio del desierto, y ves como si fuera una cosa hacia abajo, que es como un tipo, pareciera un cañón hacia abajo, pero es arena de desierto todo, ¿sí? Y en la montaña que está ahí, cuando se termina, solamente cuando acercas el zoom a ese lugar que parece pura arena, encuentras que ahí es un monasterio, pero todo está, tú no ves forma de tabiques, nada. La forma está como si lo hubieran construido en arena. Está muy, muy impresionante. Y entonces ahí me enteré, porque no lo ves de lejos, o sea, si no te fijas, no, hasta que te fijas dices, ¿qué hay ahí? Y lo vas viendo y el guía te dice, es que ahí es un monasterio, ahí se va la gente a alejarse. Pero en medio de la nada, ni siquiera hay un medio de transportación para llegar ahí. Está muy interesante ese lugar. Entonces, hay mucha gente que se va a los lugares más alejados del planeta, más insólitos, con el fin de apartarse del mal. Pero la palabra de Dios nos enseña que el mal no está fuera, está dentro de mí. Entonces, ¿qué? Hay peligro dentro de mí. Hay un potencial para hacer daño dentro de mí. Y esa es la lucha que tenía el apóstol Pablo. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi naturaleza humana, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabes qué significa una ley? ¿Sabes qué es una ley? ¿Todos conocen la ley de gravedad de Newton? ¿Todos la conocen? ¿Sí? A ver, ¿cuál es? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? O sea, que si 1,000,000 de veces yo tiro este celular, ¿cuántas veces va a caer? 1,000,000 de veces, porque es una ley, ¿sí? O sea, es algo que no puedes cambiar, que es invariable. ¿Y que está diciendo? Que existe una ley en nuestra naturaleza, una ley que pecamos y no podemos dejar de pecar en nuestra naturaleza. Pero dice aquí algo que nos da esperanza.
Versículo 24, miserable de mí, entró en desesperanza al analizar esa lucha dentro de él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, ese cuerpo de muerte es el que está descrito en Romanos 3 que acabamos de leer. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Hermanos, porque cuando el Señor vino a esta tierra a morir por nosotros, no solamente nos perdonó de todos nuestros pecados, sino que nos dio el poder para vivir sin pecado. Y ese es el potencial que te quiero hablar. Entonces, hay un potencial según la Biblia. El potencial del hombre es un potencial que es de maldad, ¿sí? Alguien y un predicador decía algo que me llamó mucho la atención. Cuando veo a un asesino, ¿sí? Cuando veo a un asesino, no me espanto, decía él. Más bien me preocupo porque yo tengo esa capacidad. No lo busques, pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermanos, tenemos una capacidad de hacer daño, tenemos una capacidad de mentir, tenemos una capacidad de matar. Tenemos como una bestia dentro de nosotros y esa maldad en algunas personas se desarrolla más que en otras personas, pero todos en un momento dado pudiésemos tener una capacidad de hacer daño hasta la muerte. Mira, no te vayas tan lejos. Ve a los niños. Es que ya no tengo niños. Bueno, fuiste niño. Dime y acuérdate de tus primeros años de primaria, de secundaria y prepa. ¿A cuántos niños y niñas hiciste llorar? ¿Y cuántos te hicieron llorar a ti? Ay, no, pero yo nunca me porté mal. No, pero bien que te reías de lo que decían. Maestros y maestras que salen llorando de las aulas de clase porque los niños, ¿cómo los tratan? Mal. Ser maestro hoy es casi ir a la guerra al salón de clases. Yo me acuerdo en mis años, o sea, hace muchas décadas, estaba la maestra dando la clase y los niños haciendo groserías con las manos cuando la maestra se volteaba. Niños que se han suicidado porque no aguantan el bullying en la escuela. ¿La maldad se hizo cuando fue grande o la maldad la traemos desde que nacemos? Niños que han matado a sus amiguitos. ¿Sabes que hay asesinos que no saben juzgarlos como menores de edad o como mayores de edad porque han matado? Y les han preguntado qué te llevó a matar y dicen por curiosidad, quería saber qué se sentía matar a alguien. Niños que agarran los gatitos y los perritos y los matan y disfrutan ver sufrir a los animales. ¿No han visto a veces a perros que andan amarrados ahí? Que a veces hasta los violan. Hermanos, esta sociedad está podrida. Por eso es una tontería tener fe en que un partido político va a cambiar el mundo. O que el socialismo es mejor que el capitalismo, que el comunismo. Hermanos, toda teoría basada en el hombre sin Dios está destinada al fracaso porque está manipulada y está dirigida por corazones corrompidos. ¿Cuánta gente dice, no, ya cuando yo llegue al poder, ¿no? A lo mejor muchos empiezan, sí, voy a meterme a este partido porque yo quiero hacer la diferencia, porque yo quiero que mi país cambie. Pero una vez que están ahí, ¿qué pasa?
Y te digo una cosa, ninguno de nosotros estaría exento. Solamente Dios nos puede conservar sin corrupción y sin caer en tentación. Entonces, el hombre tiene un gran potencial de maldad. Ve las guerras. Ve lo que pasó en el 9/11. Yo no sé si fue el gobierno de Estados Unidos, si fue la teoría de conspiración, si fue el talibán. No sé. Pero a fin de cuentas fue el hombre matando al hombre. Sin piedad. Es horrible, hermanos. Hay gente que parecía buena persona, es más, hasta van a la iglesia algunos. Y ya les he dicho, han matado a sus cónyuges por enojo, por ira, o a veces porque son infieles y prefieren seguir esa infidelidad y ver la forma de matar a sus cónyuges, y no lo puedes creer. Te entra una pasión, hermano, permites, le abres tantito la puerta a una pasión que te parece inocente, hermano, y esa pasión es como una bestia que se apodera de ti y no te importa nada ya, más que tu propia satisfacción. Por eso nosotros tenemos que, como cristianos, tenemos que andar, hermanos, con mucho cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ni deis lugar al diablo. Le damos tantito, hermano, y se mete a nuestra vida, se mete a nuestra casa y deshace todo en un ratito. Pero las buenas noticias es que entendemos, hermanos, que en Cristo también hay un potencial. Vamos a Filipenses, tantito 4:4, por favor, voy más rápido. Fíjate, si vamos a Filipenses 4:13, que todo mundo lo sabe, lo repite, lo dice, casi creo como fórmula. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese lo usamos ya para todo, ¿no? Que voy a presentar un examen bien difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, sí, pero ve el contexto. Filipenses fue una carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Estaba en condiciones terribles porque los romanos eran expertos en la crucifixión, eran expertos en las torturas, en la crueldad. No era ningún lugar cómodo. Y dice el versículo 4 del capítulo 4, Pablo escribe esta carta: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Imagínate a Pablo en la cárcel de forma incómoda. Estaba él escribiendo, Dios a través de él, estas palabras, y él estaba gozoso. No me imagino a Pablo diciendo, regocijaos. También les digo, regocijaos. Yo me lo imagino gozoso, lleno de Dios, regocijaos. Y empieza a ministrar la palabra de Dios y dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando estamos en Cristo, porque la palabra de Dios nos enseña que somos nuevas criaturas, ¿en quién? En Cristo.
que si somos hijos de Dios, si la simiente de Cristo vive en nosotros, entonces hay un potencial, pero no es nuestro, es el poder de Cristo en nosotros. ¿Y qué es todo lo puedo, hermano? Al camino al que nos lleva a vivir el Señor es una vida en donde a veces hay abundancia, a veces hay escasez, a veces hay sufrimiento, pero ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar pasando por una prueba difícil, que siento que ya no puedo más, que siento que no voy a librarla, que siento que no me voy a poder levantar, que en mis fuerzas no voy a salir adelante, pero algo estoy seguro, decía Pablo, todo lo que venga a mi vida por causa de Cristo, voy a poder salir adelante en Cristo que me fortalece. Ese potencial que Dios nos da es en Cristo y no es un potencial para yo tener éxito, para yo ser feliz, para yo desarrollarme en esta tierra debajo del sol, sino es el poder para agradar al Señor y para vivir una vida de acuerdo al estándar del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 19. Versículo 16, aquí habla del rico que vino a Jesús y que le quiere hablar de que necesita para tener la vida eterna, etcétera. Y el Señor le contesta en el versículo 21. Porque el joven dice, ya hice todo, Señor, ¿qué me falta? Y Jesús le dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No tuvo el poder de dejar aquello que él amaba, que él quería. Y entonces en el versículo 25 dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, el poder que Dios nos da en Cristo nos da el poder para dejar aquello que amamos, aquello a lo que estamos aferrados, sea como se llame, y cada quien tendrá algo distinto en su vida, pero eso Dios te da el poder para dejarlo y seguir. Dice el Señor a sus discípulos, sí, efectivamente, esto que yo pido, porque el evangelio que yo vine a predicar, dice el Señor, es que aquel que pierda su vida por mí, la ganará. El evangelio que Jesús vino a decir es que dejemos todo para seguirlo a Él. Y en nuestras fuerzas humanas hay algo que dice aquí la Biblia, muy, muy cierto. Para los hombres, ¿qué es? Imposible. Hermanos, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio es imposible para nuestra naturaleza humana. Es por eso que muchos vivimos una religión. Vivimos de acuerdo a nuestra capacidad humana y es nula. Es inútil. Yo les voy a decir que la mayor parte de la iglesia de Cristo vivimos en nuestras fuerzas. Por eso somos débiles. Esto no es una religión, hay un poder tremendo. Dice que el poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el poder que nos ha sido dado a nosotros también. Y dice Dios, sí, vivir la vida que yo te pido es imposible, no puedes, no tienes la fuerza. Pero conmigo todo es posible. Todo es posible, dice el Señor. Todo es posible. Vamos a ver
Primera de Corintios 10:13. Dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos da el poder para soportar la tentación. Dice que vamos a salir de la tentación porque Dios es fiel y nos dejará. Es decir, a medida de la magnitud de la tentación, esa medida se nos ha dado en Cristo para vencer esa tentación. Del tamaño de la prueba que se te presente, es el tamaño del poder que Dios te ha dado para vencerla. Vemos a muchos cristianos todo el tiempo pidiendo perdón de lo mismo, arrepintiéndose de lo mismo. Pasa un mes, pasan años y estamos en lo mismo, sufriendo por los mismos pecados, sufriendo por las mismas debilidades. Eso habla, hermanos, que no hemos crecido y que no estamos viviendo en el poder que Dios nos ha dado. Se fijan que es muy diferente hablar de un poder para desarrollar mis capacidades. El poder que Dios nos ha dado es para dejar todo por el Señor. El poder que Dios nos ha dado es para vivir conforme es agradable al Señor. El poder que Dios nos ha dado es para no caer en tentación. Qué diferente. Qué diferente es eso. Vamos a Hechos 1:8. Podemos hablar mucho, pero vamos a terminar Hechos 1:8. Vamos a terminar en 2 horas más, por favor. Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué dice, hermanos? Poder. Pero recibiréis poder para echar fuera a los demonios, recibiréis poder para congregar a multitudes a escuchar la palabra, recibiréis poder para poseer imperios, recibiréis poder para transformar el gobierno y el mundo. Viene tan específico, tan claro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos viene de una palabra que significa mártir. Recibiréis poder. Escucha esto, hermano. Recibiréis poder para que cuando sea necesario y llegue el día, tengas la fuerza. ¿Sabes para qué? Para morir. Aún físicamente, si es necesario, por tu fe en Jesucristo. Había unos soldados que tenían a unos mártires en el Medio Oriente, y esto es real. Y este soldado estaba flagelando, estaba martirizando, estaba torturando a este cristiano, burlándose de él. Y le decía este soldado, me das lástima, me das risa. Tú hablas que tu Dios es todopoderoso, pero yo soy más poderoso que tu Dios. ¿Sabes por qué? Le preguntó. ¿Sabes por qué? Porque yo en este momento tengo el poder para darte vida o para quitártela. Y tu Dios nada puede hacer. Y el cristiano le dijo, te quiero decir que te equivocas.
El poder lo tengo yo. Porque tengo el poder de amarte e interceder por ti mientras tú me torturas hasta la muerte. Ese es el verdadero poder. Y me seréis mártires. Hoy se predica un poder que es un poder emocional que nos lleva a elevar nuestro yo, que nos lleva a buscar la corona y no la cruz, que nos lleva a buscar un protagonismo. Pero el poder que nos dio el Señor, hermanos, es ese poder que vemos en la iglesia primitiva. Niños, ancianos, esposos, que podían negar al Señor y ser libres de ser torturados. Decían, no voy a negar al Dios que me rescató. ¿Eran superhéroes? No. Eran personas que recibieron el poder que también a nosotros se nos ha sido dado. Y te digo algo, hermano. Todo lo que hablamos como retórica, va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tenerlo que poner en práctica. Y por eso nos venimos aquí a preparar. Para que en el momento justo, en el momento necesario, donde tu trabajo te diga, no haces esto indebido o pierdes tu trabajo, tú digas, prefiero perder mi trabajo. Prefiero ir a la cárcel. Prefiero perder mis amistades. Había un canto que me enseñaba mi papá, que me decía, mis amigos no me quieren. ¿Por qué ando con el rey? Estar dispuesto a perder tus amigos, tus amigas, pero conservar la amistad del amigo más fiel que hay, que es Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia del Señor debe ser una iglesia poderosa. Yo quiero vivir ese poder. Los niños necesitan ver ese poder. Hay poder en el nombre del Señor. Esto no es natural, esto no es en mis fuerzas, esto no es un cambio de estilo de vida. Esto es una transformación, es pasar de muerte a vida. Y ese es el poder. Dios nos ha dado un poder para dejarlo todo por Él. Nos ha dado un poder para vencer al pecado. Nos ha dado un poder para agradarle. Nos ha dado un poder para hacerle mártires si es necesario, para morir por Él y para vivir ese evangelio. Ese evangelio que es un evangelio de muerte al yo. Romanos 8:37, no lo busques. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Que aunque venga hambre, venga muerte, vengan ángeles, principados, venga lo que venga, en Cristo somos más que vencedores y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay muchas citas que puedo decir, el tiempo apremia. Muchas cosas que pudiera comentar, pero yo quiero que veas en la palabra de Dios. Te voy a mencionar citas, no las busques. Mateo 11:29 dice, sed mansos y humildes, sed. No dice haced, pretende, actúa. Sed, habla de que ya eres, si la simiente vive en ti. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. El potencial, el poder del cristiano, ¿sabes qué es? Que ya tienes la naturaleza santa dentro de ti. No estás confiando en Carla. Carla, a ver, haz esto. Carla ama al que te aborrece. No estoy confiando en Carla porque ya sé que Carla no tiene esa capacidad. Estoy confiando en la vida nueva que ha sido depositada en mí, que Él sí puede, haciendo Él en vosotros lo que le agrada al Padre. Sed.
No es una imitación, voy a imitar a los cristianos, voy a cambiar, a cambiar mi estilo de vida. No, hermanos, es como la fotografía. Tomas la foto, capturas la imagen hace 20 años, ¿verdad? No es igual ahorita, ¿sí? ¿Y qué hacías con ese, ¿cómo se llamaba? Negativo, ¿verdad? Oscuro, lo metías a un cuarto oscuro y sufría procesos químicos hasta que la imagen se veía. Pero la imagen ya había sido capturada y se reproducía a través de un proceso. Eso es lo que Dios hace en nosotros. La simiente viene a vivir adentro de nosotros. Todavía no se ve, pero ya está la vida nueva ahí. Y Dios a través de un proceso doloroso, difícil, va haciendo que esa vida se manifieste en nosotros. Ese es el poder. Hace poco hablábamos de una iglesia, y voy a terminar con esto. Una iglesia, que es la iglesia de la Odisea, vaya conmigo para que recuerde, en la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que hasta el ministerio lo quería desarrollar en un potencial humano, ¿sí? En capacidades humanas, basado en talentos humanos, en ideas humanas, en iniciativas humanas, ¿sí? Esa era la iglesia de la Odisea. Por eso a esa iglesia se le dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, ¿sí? Es Dios se manifiesta esta iglesia como el principio de la creación, el principio de la creación, el principio de la creación. Y dijimos, ¿por qué? Porque esta iglesia es una iglesia que se cree rica, dice en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice su verdadera condición, pero no sabes que eres desventurado, que eres miserable, que eres ciego y que estás desnudo, ¿sí? Entonces era una iglesia que se creía rica, que se creía autosuficiente, ¿sí? Que había aprendido a desarrollar las capacidades a través de la profesión, de las artes, ¿sí? De los talentos humanos. Y físicamente y visiblemente parecía una iglesia sorprendente, ¿sí? A lo mejor con coros espectaculares, una organización de lujo. Pero Dios le decía, tú te ves rica, pero estás pobre. ¿Y sabes por qué estás pobre? Porque yo no estoy ahí. Yo no estoy en esa iglesia. Tú ya me sacaste de la iglesia. Por eso dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, es una iglesia que desarrolló una religión o desarrolló un cristianismo, desarrolló un ministerio aparentemente maravilloso a la vista del hombre, pero Dios ya no estaba. Por eso le dice a esa iglesia el principio de la creación de Dios. Y voy a terminar, último versículo, hermanos, ahora sí, lo prometo, último versículo, Juan 1, hablando del principio de la creación de Dios, porque es lo primero que Dios le dice a esta iglesia. Capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El principio de la creación, Dios le dijo a la iglesia de la Odisea, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si tú haces de tu vida con tu propio potencial, te vas a dar cuenta que no vas a tener nada para la eternidad, porque todo aquello, toda obra que se haga en base al hombre, todo lo que tú hagas en base a tus propios talentos, tendrá quizá una utilidad temporal en la tierra, pero nada de eso sirve para la vida eterna a la que hemos sido llamados. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces mi potencial queda obsoleto, porque lo que necesito es que Él sea el que haga todas las cosas en mi vida, que Él haga lo que le agrada al Padre. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Sin Él, nada sería hecho. Sin Él, si Dios no obra, si Dios no hace, hermanos, el día que estemos delante del trono de Dios, no vamos a tener ninguna obra que pueda soportar la prueba de fuego. Dice la Biblia que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas. Y todas las obras que hicimos en nuestras fuerzas van a ser quemadas y destruidas. Solamente va a preservar aquello que haya sido hecho por el Hijo de Dios en nuestra vida. Espero que puedas meditar en esto. Padre Dios, Señor, te agradezco tu palabra, Dios. Señor, y te pido que nos ayudes primeramente a mí, Señor, a vivir en tu poder y en tus fuerzas, Señor. Y a esta iglesia, Pacto de Gracia, también, Señor. Van a llegar pruebas que es necesario que vengan a nuestras vidas para que aprendamos a caminar en lo sobrenatural del Evangelio. Para que aprendamos, Señor, a caminar como algún día Pedro caminó sobre el agua. Porque si no aprendemos a caminar sobre el agua, nos vamos a ahogar. Y tú nos vas a probar, pero nos vas a sacar adelante, Señor, porque así lo has prometido. Señor, ayúdanos a toda tu iglesia, no nada más aquí a los que estamos, sino a todos los que invocan tu nombre, a todos los que están reunidos, Señor, en tu nombre, en todo el mundo, Padre. Ayuda a tu iglesia de esta generación a que podamos caminar en lo sobrenatural del Evangelio al que tú nos llamaste, Señor. No en nuestro potencial porque es inútil, sino en el poder de Jesucristo. Ese poder que te levantó de los muertos. Ayúdanos a ser esa iglesia poderosa y gloriosa, Señor, que tenemos nuestra vista en el galardón, que tenemos nuestra vista en Cristo, que no somos una religión, no somos un estilo de vida, Señor, somos la iglesia verdadera de Cristo, Señor. No hay otro, Padre, no hay otro Dios. Padre, y me gozo, Señor, me gozo, Padre, de saber, Señor, que fui llamada por ti, Señor. Me gozo de saber que mis hermanos también han sido llamados de ti, Señor. Y que esta iglesia, Dios, invisible, es una iglesia que en todo el mundo tú estás levantándola, tú la estás formando, Señor, para presentarte a ti una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Hermano, les voy a pedir su paciencia un segundo, si pueden sentarse tantito, voy a pedir a la hermana Vicky que pase. Les quiero dar un mensaje y les quiero decir que en la parte de atrás hay unos folletos, y alguien los puede levantar para que vean allá atrás, unos folletos naranjas. ¿Eso lo iba a decir tú? Ok, entonces eso no lo digo yo. Nada más también quiero pedirles, hermanos, que me da mucho gusto, me alegro que Dios haya abierto puerta para que Jorge Inurreta, ¿sí lo conocen? Jorge Jesús Inurreta, ¿sí les hace conocido su nombre? Lo han invitado a compartir la próxima semana, el sábado, a un evento que es evangelístico para matrimonios. Y bueno, no es la gloria para él, es una puerta que Dios abre para que su evangelio sea predicado. Y a lo mejor usted no va a ir, yo no voy a ir, pero podemos ir con nuestras oraciones. Porque aquí no se trata de que el hombre sea alabado, no se trata de que la iglesia que lo organiza crezca, se trata de que las almas se salven, ¿verdad? Y que Dios sea glorificado.
Entonces, si usted tiene a bien esta semana estar orando, que Dios le dé a él la palabra exacta y precisa, y que las personas que asistan, que no le conocen, pueda llegar el evangelio y caer en buena tierra, que sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Podemos orar por él esta semana. Va a estar el sábado compartiendo y voy a dejarle el lugar a la hermana Vicky. Sí, sí, bueno. Sí, hermanos, me toca predicar ahora a mí, ¿cómo ven? Sí, salir corriendo. No, hermanos, miren, lo que quiero comentarles rápidamente, yo creo que ustedes lo conocen, la próxima semana, creo que el 30, 31, así, ¿verdad? Creo que se celebra el Halloween y ya ven, empiezan las casas a poner sus adornos y todas esas cosas que son demoníacas totalmente. Entonces, hermanos, eh, les quiero comentar, ustedes lo saben, que en este tiempo los satánicos, más que en otras ocasiones, en otros tiempos, es el tiempo donde ellos ayunan para maldecir a la iglesia de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que el Señor nos cuida, nos guarda y ninguna maldición nos puede llegar siempre y cuando estemos caminando en su senda, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a hacer un ayuno la próxima semana. Como usted, Dios ponga en su corazón hacerlo, nosotros, al menos yo así lo empecé a hacer desde que conocí del Señor, hacer solamente una comida al día, ¿sí? Una comida al día. Usted puede hacer su ayuno como usted quiera, pero ayunemos, hermanos. Yo creo que es ya tiempo de quitarnos la pereza espiritual. Necesitamos realmente, hermanos, buscar del Señor. ¿Sí? Buscar con todo nuestro corazón al Señor, dejar la tibieza espiritual. Y no les quiero, voy a quitar mucho tiempo, pero vean, ahí donde abrimos hace ratito, en Apocalipsis 3, lo que el Señor nos dice, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Apocalipsis 3, en el versículo 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Sí? O sea, no eres frío, o sea, no estás muerto, ¿verdad? Porque tienes a Cristo, ¿sí? Se supone, tienes a Cristo, no estás muerto. Pero tampoco eres caliente. ¿Qué quiere decir? Que no estamos ardiendo en el Señor, hermanos. Que no tenemos el fuego del Espíritu Santo. Que hemos hecho ya una religión del cristianismo. Y Cristo no trajo religión, ¿sí? Trajo salvación. Y Él quiere una comunión con cada uno de sus hijos. Y es el tiempo, hermanos, que volvamos al Señor, porque el 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? Que no somos fríos, porque decimos que somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿dónde está el fuego del Espíritu Santo? ¿A dónde, hermanos? Ya venimos por inercia, es domingo y gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque vienen, porque también traigo mucha carga, hermanos. De verdad se los digo delante de Dios. Por gente que yo no sé, yo les pedí de favor que me avisaran si ya no venían, iban a venir a esta iglesia, pues para bendecirlos, ¿verdad? Y si podrían ir a otra iglesia, pues bendecirlos. Qué bueno que estén en otra iglesia, qué bueno que se estén alimentando. Gracias a Dios por estas vidas, pero hay vidas que no sé qué pasa con ellas, porque ni sé si están en una iglesia. Gracias por aquellos que se despidieron, ¿verdad? Pero hay gente que yo no sé, porque ni se despidieron, ni me dijeron vamos a seguir, ni no vamos a seguir, no dijeron nada. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos iba a venir la apostasía. ¿Y qué es apostasía? ¿Alguien puede decir qué es apostasía? ¿Cómo? Regresar atrás, o sea, volverse atrás, ¿sí? Eso es apostatar, no interesarme ya por las cosas de Dios. Esa es la apostasía y eso es lo que está pasando, hermanos, últimamente en la iglesia del Señor. De aquellos que decían que eran cristianos, que iban a la iglesia y se reunían, ahora andan desvariando por todas partes, para un lado, para otro, sin Dios y sin esperanza, como empezaron al principio. Pero
un favor más, un versículo, por favor. Lucas 18. Lucas 18, por favor. Lucas 18, versículo el 7. Aquí estamos viendo desde el principio, ¿verdad? Es una parábola, ustedes la ponen en su casa, de la viuda y el juez injusto, ¿no? Que está la viuda insistiendo para que el juez le haga justicia. Y en el 7 dice el Señor, dice, ¿y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos? Dice que claman a Él día y noche. A veces queremos justicia, a veces queremos que el Señor nos responda, pero realmente solamente lo buscamos cuando tenemos problemas. Cuando tenemos necesidad, Señor, ayúdame en esto. Señor, sáname acá, sáname allá. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestra vida de oración? ¿Cuál es nuestra vida delante del Señor día con día? Aquí está diciendo el Señor, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y luego dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero, aquí está la situación, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fe? ¿Qué fe tenemos, hermanos? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Creemos realmente en Jesucristo? ¿Creemos en Él realmente? ¿Sí? Necesitamos, hermanos, volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Yo los invito a este ayuno desde el lunes, desde mañana al sábado, hermanos. Podemos ayunar, si quieren 1 día, 2 días, 3 días. O sea, necesitamos ayunar. Cualquier día que usted escoja, si escoge 2 días, 3 días, qué bueno. Si escoge de lunes al sábado, qué bueno. Haciendo una comida al día nada más. Yo ofrecí, el motivo de este ayuno, hermanos, es para decirle, Señor, te necesito. Ya no quiero vivir mi cristianismo tan tibio, tan frío. No quiero ser vomitado de tu boca. Señor, ayúdame a amarte de verdad, a dejar la religión, a dejar la pasividad, a dejar la simpleza que hay en mi vida. O sea, porque yo nada más la tengo, hermanos. No sé ustedes, porque esto es personal. Pero yo se los dejo ahí en su corazón. Ya es tiempo, hermanos, tiempo de volvernos a Dios. ¿Sí? Ya es tiempo de dejar la pereza espiritual. Les decía, los satánicos ayunan. Todo este tiempo ayunan ellos para maldecir a la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Saqué folletos, hermanos, que hablan de lo del Halloween. Si usted quiere repartir, ahí atrás ahí están folletos. Si usted quiere llevarse, llévese y repártalos, hermanos. Solamente les pido una disculpa. Como no, ya estos folletos están en la página de la iglesia desde hace tiempo, ya no es el correo que está aquí. Si lo quiere tachar nada más y poner, por ejemplo, su nombre y su número de celular, para cuando usted reparta el folleto, pues le llamen a usted y usted les pueda ministrar, les pueda decir lo que significa esto y quién es Cristo. Es tiempo de predicar el evangelio. Ahorita nos dijeron, lo dice la palabra del Señor, ¿para qué se nos dio el poder? ¿Verdad? Para hablar de la palabra del Señor, para testimonio del Señor, así nos cueste la vida, ¿sí? Tenemos que testificar quién es Cristo, ¿sí? Necesitamos hacerlo, hermanos, y no para que se llene aquí este lugar, sino para que se llene el cielo, hermanos, para que se llene el cielo de hijos de Dios. Y para eso nos dejó el Señor, para hablar su palabra, para decir a la gente que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y somos perdonados y realmente nos arrepentimos. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí están los folletos. Si usted gusta pasar y tomar 1, 2, 3, lléveselos todos, pero no los tire, hermano. No los guarde en su casa. No los guarde. Repártalos, por favor. ¿Sí? Y gracias, hermanos. Les pido también que oremos por Abigail. Me mandó en la mañana Juanita, pero no vi el celular. Juanita Barrón. Que a su hija Abigail la están interviniendo, no sé de qué, pero está en cirugía. Vamos a hacer una pequeña oración por ella, ¿sí, hermanos? Abigail Bautista. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Señor, tú conoces la situación también que está pasando ahorita Juanita, Señor, con su hija Abigail, Padre. Señor, una vez más te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos perdones porque tú sabes que así somos, Señor. Cuando tenemos necesidad, corremos a ti, Señor. Pero que cuando todo está bien, Señor, según nosotros. Perdónanos, Señor.
Y te ruego que hagas misericordia con Abigail. Y estés en las manos de los doctores, Señor. No sé si ya la operaron o aún no, pero Señor, pon tu mano de misericordia sobre ella. Y sopla aliento de vida, Señor. Vivifica el espíritu de Abigail, Señor, de su esposo, de sus hermanas también, Señor. Haz misericordia también con sus padres. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Por favor, perdona tanta tibieza espiritual, tanta indiferencia a tu palabra, Señor. Perdónanos por el amor de tu nombre. Y pon ese fuego en nuestro corazón, ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo, porque sabemos que tú vienes, Padre, pero, Señor, como dice tu palabra, que cuando tú vas a venir, vas a hallar fe. Tú preguntas, Señor, eso. ¿Voy a encontrar fe? Perdónanos, Señor, porque a veces creo que ya ni fe tenemos. Perdónanos, Dios. La apostasía está ya en su apogeo, Señor. Mucha gente volviendo atrás. Señor, apiádate de tus hijos y no nos dejes apostatar, no nos dejes volver atrás. En el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre, tomados de tu mano, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a esta congregación. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios les bendiga.